Donatiu, Pedro de Alvarado, Chronicon Mundi. Tras la recuperación de Tenochtitlán por Cortés, Alvarado es enviado a continuar la conquista. Estamos en 1523. El Imperio Mexica, ya ha caído y Hernán Cortés está consolidando su poder y, claro, pone los ojos en las tierras del sur. Y para esa misión elige a uno de sus capitanes más ambiciosos y, hay que decirlo, más brutales, Pedro de Alvarado. El objetivo parece claro: explorar, conquistar y, por supuesto, encontrar oro y la gloria que le aseguren su propio lugar en la historia. Claro, y aquí hay un detalle que es fundamental, que es clave para entender todo lo que va a pasar después. A veces imaginamos a un grupito de conquistadores contra miles y miles de guerreros, pero la realidad es mucho más compleja. Alvarado parte con unos 400 o 500 españoles, sí, pero el grueso de su fuerza, lo que de verdad le da la ventaja, son miles de guerreros indígenas, principalmente tlaxcaltecas y cholultecas, que eran enemigos históricos de los mexicas, y ahora, eran aliados de los españoles. O sea, que no es una invasión puramente española. Es más bien una campaña liderada por españoles, pero con un ejército que en su mayoría es indígena. Exactamente. Y nuestro análisis de hoy se va a centrar justo en eso, en la primera y más brutal fase de esa campaña, la conquista de lo que hoy conocemos como Guatemala. Un territorio que, a diferencia de los mexicas, no era un imperio unificado. Era más bien un mosaico de reinos mayas que estaban en conflicto entre ellos. Justo. Y esa fue una de las claves. Se va a encontrar un tablero político totalmente fracturado y él, la verdad, va a saber jugar sus piezas con una astucia y una crueldad notables. Pues venga, vamos a meternos de lleno. La expedición sale a finales de 1523 y llega a la región de Soconusco. ¿Cómo son esos primeros contactos? Pues al principio, sorprendentemente, pacíficos. Las noticias de la caída de Tenochtitlan han corrido como la pólvora, ¿sabes? El terror les precede. Totalmente. Y algunos pueblos de la costa directamente optan por someterse y pagar tributo sin luchar. Saben que la resistencia es inútil. Pero claro, esta calma dura muy poco. Porque en cuanto entra en el altiplano de Guatemala, la cosa cambia. Ahí se topa con el primer gran poder de la región, el reino quiché. Y ellos no tienen ninguna intención de rendirse. Le preparan una primera defensa seria en el río Samalá. Y les funciona. Es un desastre para ellos. La superioridad táctica y el armamento español se imponen. Cruzan el río a sangre y fuego. Y aquí Alvarado aplica la que va a ser su táctica habitual. No solo derrota al ejército, sino que arrasa y saquea a los pueblos cercanos para que el mensaje quede clarísimo. Es una estrategia de terror. La guerra de verdad, sin embargo, estaba a punto de empezar. Porque tras estos primeros choques viene la gran batalla. Sí, el enfrentamiento se traslada al valle de Quetzaltenango en febrero de 1524. Primero hay una batalla muy dura en Zapotitlán el día 8, pero el momento decisivo, el de verdad, llega el 12 de febrero. Los quichés presentan un ejército enorme, pero Alvarado tiene un as en la manga que ellos no han visto en su vida. La caballería. Exacto. Hay que intentar imaginarse el impacto. Para unos guerreros que nunca han visto un caballo, enfrentarse a una carga de caballería es como enfrentarse a monstruos de otro mundo. La carga no solo rompe sus líneas, sino que siembra un pánico absoluto. Táctica y psicológicamente fue devastador. Y es aquí donde las crónicas, sobre todo las indígenas, sitúan ese duelo casi legendario entre Alvarado y el gran líder militar quiché, Tecún La muerte de sus generales fue un golpe moral tremendo para ellos. ¿Y el resultado de esa batalla en el valle es? Una masacre, una auténtica carnicería. Murieron tantos quichés que los propios aliados tlaxcaltecas de Alvarado rebautizaron el lugar como Sequiquel. ¿Y qué significa? Pues significa río de sangre o bañado en sangre. Con su ejército destrozado y sus líderes muertos, a los señores quichés que quedan solo les queda una opción desesperada. Invitar a Alvarado a su capital, Cumarcaj, que, a primera vista, parece una rendición. Pero Alvarado no lo ve así. Él es demasiado desconfiado. Sospecha que es una trampa, que quieren atraerle a las calles estrechas de la ciudad, donde su caballería no sirve de nada, para aniquilarlo. Así que decide darle la vuelta a la tortilla. ¿Cómo? Acampa en una llanura fuera de la ciudad y es él quien invita a los dos señores principales quichés, a Oxipkei y Belejeptsi,
a que le visiten en su campamento, supuestamente para negociar la paz. Espera un momento. Los invita a su campamento y en cuanto llegan, ¿los apresa? En el acto, los hace prisioneros. Los guerreros quiches, al ver la traición, claro, reaccionan y atacan el campamento para intentar liberar a sus líderes. Pero ya es tarde. Y la respuesta de Alvarado es de una brutalidad increíble. Ordena quemar vivos a los dos señores a la vista de su propio ejército, y justo después lanza a sus hombres y a sus aliados contra Kumar Kaj y la arrasa hasta los cimientos, la quema por completo. En marzo de 1524, la resistencia del reino más poderoso del altiplano se había acabado. El mensaje era: la resistencia no se castiga con la derrota, se castiga con la aniquilación. El miedo fue su arma más efectiva. Y el mensaje, desde luego, llegó alto y claro. Vale, el reino más poderoso ha sido decapitado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Ir uno por uno a base de fuerza bruta? No, eso no sería sostenible y Alvarado es más listo que eso. Ahora que ha demostrado su poderío militar, toca hacer política. Y para eso mira directamente a los mayores enemigos de los quichés. Los caciqueles. Precisamente. Se dirige a su capital, Ixinche, y les envía un mensaje. Y aquí vemos el perfecto manual del conquistador que ya había usado Cortés. Sabe que la clave es usar a unos pueblos contra otros. Pero parece increíble que le abrieran las puertas así después de la masacre que acababa de cometer. ¿No veían el peligro? Es que para ellos el peligro inmediato, el real, el que conocían desde hacía generaciones, eran sus vecinos, los quiches. Llevaban años, siglos en guerra. No ven a Alvarado como el conquistador de su mundo, lo ven como el arma definitiva que pueden usar para ajustar viejas cuentas. La miopía política, vista hoy, es asombrosa, pero en su contexto tenía una lógica brutal. Y la estrategia, claro, funciona a la perfección. El 14 de abril de 1524, los reyes caciqueles reciben a Alvarado en Iximché no como a un enemigo, sino como a un libertador. Le ofrecen de todo: miles de guerreros, comida, porteadores y, lo más importante, información. Le dibujan el mapa político de la región. Y con sus nuevos aliados ya tiene un primer objetivo. Inmediato. Los tutugiles, que controlan el lago de Atitlán, son otro reino poderoso y rival de los caciqueles. Alvarado, siguiendo el protocolo, envía emisarios a su capital para exigirles que se sometan. ¿Y qué responden los tutugiles? Matan a los emisarios, que es, una declaración de guerra en toda regla. Así que Alvarado y su noble ejército hispano-caciquel marchan hacia el lago. Y la batalla, el 18 de abril, es rapidísima. Los tutugiles intentan detenerlos en la orilla, pero de nuevo la caballería es imparable en terreno abierto. Los dispersa y el resto del ejército asalta su fortaleza. La resistencia se desmorona y pocos días después sus reyes se rinden y juran lealtad a España. En cuestión de meses ha sometido a 2 de los 3 grandes reinos del altiplano. Su posición ahora es de un poder inmenso. Tanto que decide formalizarlo. El 27 de julio de 1524, sobre la propia capital de sus aliados, Iximché, funda la primera capital española de la región, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Pero la campaña no se detiene ahí, claro. Su ambición es mucho mayor. Por supuesto. En mayo de ese mismo año, de hecho, ya había descendido a la costa del Pacífico, y allí se encuentra con otros pueblos. Cerca de Izcuintepeque se enfrenta a los pipiles, de origen nahua, y de nuevo demuestra su capacidad para la sorpresa. ¿Qué ocurrió allí? Pues que atacó en mitad de una lluvia torrencial. Los defensores se sentían seguros, pensaban que nadie atacaría con ese tiempo. Alvarado aprovechó, avanzó y los sorprendió. La victoria fue total y, para rematar, ordenó quemar la ciudad para forzar una sumisión sin condiciones. Y más al este se encuentra con otro pueblo diferente, los incas. Sí, un pueblo no maya, conocido por su increíble ferocidad. Las crónicas dicen que luchaban con lanzas, estacas y sobre todo flechas envenenadas. Me llama la atención lo de las flechas envenenadas. En un conflicto con una tecnología tan asimétrica, ese detalle suena como un intento desesperado y terrorífico de nivelar un poco las cosas. Y causaba un pavor terrible, claro, porque una simple herida podía ser mortal. La batalla de Atiquipaque contra los incas fue especialmente brutal, de las más duras de la campaña. Y aunque Alvarado venció, fue a un coste muy alto.
La población cinca quedó diezmada. Parece que todo le va según el plan. Ha sometido a múltiples reinos, ha fundado una capital, tiene una alianza sólida, pero es justo esa alianza la que está a punto de saltar por los aires. Y la culpa es enteramente suya. Es un error de cálculo motivado por la codicia. Una vez que consolida su poder, Alvarado deja de ver a los caciqueles como aliados y empieza a verlos como súbditos. Y les exige un tributo. ¿Qué les pide? 1000 hojas de oro, de un tamaño considerable, una cantidad imposible de reunir. No era solo dinero, era una humillación, era romper el pacto. Les estaba diciendo, ya no sois mis socios, sois mis siervos. Y ese es el punto de ruptura. Los caciqueles aguantaron mucho, ¿eh? Vieron su brutalidad, les cedieron su capital, pero esto no lo podían aceptar. Impulsados además por las profecías de un sacerdote, toman una decisión increíble. ¿Qué es? La noche del 28 de agosto de 1524, toda la población caciquel abandona Iximché en el más absoluto silencio. Se desvanecen, huyen a las montañas. Cuando los españoles se despiertan, la ciudad está vacía. ¡Qué imagen! Un acto de resistencia pasiva impresionante. ¿Cómo reacciona Alvarado? Con furia. 10 días después les declara formalmente la guerra a sus antiguos aliados. Y así empieza la rebelión caciquel, una guerra que va a durar casi 6 años. No hubo grandes batallas a campo abierto. Fue una guerra de guerrillas, de desgaste. Los caciqueles, desde las montañas, lanzaban ataques constantes a los asentamientos españoles. Fue una espina clavada en su costado durante muchísimo tiempo. ¿Y cómo termina? Por puro agotamiento. Después de 6 años de lucha, los caciqueles están exhaustos. No tienen guerreros, no pueden cultivar. Finalmente, el 9 de mayo de 1530, los reyes caciqueles se rinden. Y mientras dura esta larguísima rebelión, ¿se detiene la conquista en otras partes de Guatemala? Que va, ni mucho menos. Y esto demuestra que la conquista no fue solo obra de Pedro, sino una especie de empresa familiar. Mientras él está ocupado, envía a sus hermanos a abrir nuevos frentes. En julio de 1525, su hermano Gonzalo se dirige contra el reino Mam. Y el rey Mam, Teili el Balam, viendo lo que ha pasado, supongo que no se enfrenta a ellos en campo abierto. No, claro. Cometería el mismo error. Se refugia en su capital, Zaculeu, una fortaleza natural imponente, rodeada de barrancos. Era un lugar casi inexpugnable. Así que a Gonzalo de Alvarado no le queda otra que ponerle sitio. Un asedio que dura meses. La situación dentro se vuelve desesperada. Los Mam intentan romper el cerco desde fuera con un ejército de auxilio, pero en campo abierto la caballería vuelve a ser decisiva y los aniquila. ¿Y qué pasa con los defensores de Zaculeu? Se rinden en octubre de 1525. Las crónicas son espeluznantes. Describen que cuando los españoles entraron, los pocos supervivientes se estaban comiendo los cadáveres de sus propios compañeros para no morir de hambre. ¡Qué imagen tan terrible! Y mientras su hermano está en Zaculeu, Pedro de Alvarado dirige personalmente otro asedio importante. Sí, ese mismo año contra Mixco Viejo, la capital de los Pocomames, otra fortaleza formidable. De hecho, Alvarado intenta varios asaltos frontales y es rechazado una y otra vez. ¿Cómo consigue tomarla entonces? No por la fuerza, sino por el espionaje. Descubrieron que la ciudad tenía una entrada secreta, una cueva que comunicaba la fortaleza con un río cercano. Lo que hicieron fue bloquear esa salida y lanzar un asalto final. Atrapados y sin vía de escape, los Pocomames fueron derrotados. Ya para finales de la década, parece que casi todo el territorio está sometido, pero aún quedan focos de resistencia, ¿no? En las zonas más remotas. Sí, en las montañas más inaccesibles, como la Sierra de los Cuchumatanes. Allí, los pueblos Ixil y Uspanteco plantan cara. De hecho, en 1529, una primera expedición española es derrotada de forma humillante. O sea, que la resistencia seguía siendo muy capaz de infligir derrotas a los españoles. Sin duda. Pero la respuesta no se hizo esperar. En 1530 se envió una segunda expedición mucho más grande que finalmente logró someterlos.
Y aquí vemos de nuevo la lógica del castigo ejemplar. Como castigo por su tenaz resistencia, todos los guerreros capturados fueron marcados con hierro candente como esclavos. Mirando el cuadro completo, es evidente que la conquista de Guatemala no fue una sola campaña rápida, sino una serie de guerras durísimas, asedios y alianzas contra muchos reinos. Exacto. Cada reino era un enemigo distinto, con su propio ejército y su propia estrategia. Entonces, si volvemos a la pregunta inicial, ¿cómo fue posible? ¿Cómo un contingente tan pequeño sometió un territorio tan poblado? Pues a ver, es una combinación de factores que Alvarado supo explotar a la perfección. Primero, la superioridad tecnológica es innegable. Armas de acero, arcabuces y sobre todo la caballería. Pero eso por sí solo no lo explica todo. El segundo pilar fue su uso brillante de las divisiones políticas que ya existían. No conquistó Guatemala con 400 españoles. La conquistó poniéndose al frente de un ejército de miles de indígenas que veían en él la oportunidad de derrotar a sus enemigos históricos. Convirtió las guerras civiles mayas en su propia guerra de conquista. Exacto. Y el tercer pilar, que lo hemos visto una y otra vez, es la brutalidad calculada. El uso del terror como arma de guerra. Sin duda. La quema de los reyes, el arrasamiento de ciudades, la esclavización, todo enviaba un mensaje muy claro que paralizaba a muchos posibles enemigos. Fue una conquista militar, política y psicológica. Una campaña que desde luego no terminó en Guatemala. Su avance continuó hacia el este, adentrándose en los territorios de lo que hoy es El Salvador. Pero esa es una historia que exploraremos en nuestro próximo análisis.